después de 8 años, Ava, una abogada exitosa, regresa a su pequeña ciudad natal a regañadientes para la boda de su mejor amiga. Al llegar, lleva a su novio en un recorrido por la ciudad y le cuenta que solía visitar ese lugar con una chica llamada Jolie. Lo hacían para tener privacidad y evitar a la multitud. John se siente molesto porque Ava se muestra evasiva al hablar de su pasado y no comparte mucho con él. A pesar de la oferta de John de irse del pueblo si no se siente cómoda, Ava decide quedarse. Más tarde, se encuentra con Kristen, quien está emocionada de ver a Ava en la boda, aunque pensaba que no asistiría. Conversan sobre el nuevo novio de Ava y rememoran momentos del instituto. Sin embargo, cuando mencionan a Jolie, Kristen confiesa haberla visto una vez hace un año, cuando regresó al pueblo tras la muerte de su madre. Kristen comenta que es bueno que Ava se haya alejado de ella, ya que todos notaban que Jolie la estaba arrastrando hacia abajo. Esta observación enfurece a Ava, quien prefiere no seguir hablando del tema. Posteriormente, Ava decide conducir por la pequeña ciudad y la nostalgia la lleva a visitar a Jolie. Al llegar a su casa y notar que no hay nadie, entra por el patio trasero y empieza a llamarla desesperadamente. Ava grita que necesita verla, pero al no recibir respuesta, decide recostarse mientras espera. La presencia repentina de Jolie asusta a Ava, quien la encuentra de repente. Jolie le pregunta qué hace allí, y Ava no puede evitar elogiar lo atractiva que se ve. Jolie devuelve el cumplido. Sin embargo, Ava interrumpe los elogios para expresar sus condolencias por la pérdida de su madre. La rubia quiere saber si Ava la visitó solo para ofrecer sus condolencias. En ese momento, Ava confiesa que desde que llegó al pueblo, no ha dejado de recordar cómo la dejó plantada aquel verano. Añade que no tiene excusas, pero en ese momento estaba lidiando con el divorcio de sus padres y se preparaba para ir a la universidad. Jolie, por su parte, prefiere recordar momentos divertidos, como una vez que bebieron demasiado y terminaron nadando en agua fría. Ava se molesta cuando Jolie menciona cómo se tomaron de las manos para calentarse mutuamente. Resulta que, en el pasado, Ava y Jolie tuvieron un romance adolescente, pero Ava la dejó esperando en el día de su graduación. La rubia menciona que debió haber visto venir la situación, ya que Ava estuvo distante durante toda la noche, y atribuye esta distancia a los amigos de Ava. En realidad a Jolie le habría gustado que al menos Ava le dijera adiós. Ava, visiblemente alterada, confiesa que solo se estaba protegiendo, ya que no sabía si lo suyo con Jolie iba en serio. No estaba dispuesta a arriesgarse por algo que tal vez fuera solo una aventura. Más calmada, Ava reconoce que tenía mucho miedo en aquel entonces y admite que nunca dejó de pensar en ella. La rubia, con un toque de humor, menciona lo absurdo que resulta que su última vez juntas fuera en un baile de graduación. Ava le propone volver a tener contacto, pero Jolie la interrumpe y le pide que felicite a Kristen de su parte. Luego se aleja deseándole que se cuide. Cuando regresa a la fiesta, le entrega los saludos de Jolie a Kristen, quien le pide que no haga bromas al respecto. Ava, confundida, exige una explicación, y otra chica presente finalmente confiesa que Jolie falleció hace un año en un accidente de senderismo. Ava reacciona diciendo que es una locura y que están enfermos. Kristen se disculpa y le dice que pensó que ella ya lo sabía. Al notar la seriedad en los ojos de Kristen, Ava se da cuenta de que no está mintiendo y corre hacia la casa de Jolie. Al llegar, grita desesperadamente su nombre, y al no obtener respuesta, comprende que todo es verdad. La chica se ha ido para siempre, y Ava nunca podrá remediar lo que sucedió.